Bueno, entonces, las enseñanzas éticas del Nuevo Testamento entonces están dadas en estos contextos. Y es importante leerlos y ver si Jesús hubiera querido que la esclavitud siga siendo esclava, que la persona que dice cuando venga alguien y te pide la otra capa, dásela. Si alguien te da la carga y te dice, lleva mi carga por 1 milla, llévala 2. O sea, Jesús no los propone como ideales. Dice, eso está mal. Pero dentro de esa situación extrema, de condiciones sumamente difíciles, dice, bueno, sal de la situación o vive la situación lo más libre posible. No odies a quien te odia, no abuses de quien abusa de vos. Haz lo mejor, como una forma de no ser igual al que te maltrata, al que te esclaviza, por ponerlo de esa manera, en esas situaciones extremas, ¿no? Que acabamos de leer. Pero no dice que debamos de hacer, entonces, bueno, acríticos o ingenuos en lo que estamos viviendo. Y esto es algo sumamente importante, porque el Nuevo Testamento a veces es acusado de incentivar la esclavitud o de no decir nada en contra de ella. Pero es que pasa que se están leyendo mal esos pasajes bíblicos. Entonces, leerlas hoy sin advertir los enormes cambios logrados, por ejemplo, en el tiempo actual, incentiva prácticas poco éticas con relación a Jesús. Entonces, hoy, por ejemplo, formamos parte de sociedades más organizadas. Ahora fue el 1 de mayo, no sé si en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos también se recordó esto, y pocos recuerdan que muchas de las personas que participaron de esos primeros movimientos eran cristianos y lo hacían porque tenían valores cristianos acerca de los derechos, de la igualdad, de la reciprocidad, que no estaban en contra de los propietarios, lo que querían eran tratos más justos, solamente eso, más equitativos, que respondieran mejor a, a la dignidad y al esfuerzo que ellos estaban poniendo como trabajadoras y como trabajadores. No estaba en contra de la propiedad privada ni nada por el estilo, y yo tampoco. Y entonces, esto es tan importante tomarlo en cuenta, porque cuando arrastramos textos del Nuevo Testamento sin darnos cuenta, porque lo hemos aprendido así, ¿no? Y los aplicamos críticamente sin observar, ya no estamos haciendo ética, estamos haciendo moral, que no está mal en sí misma tampoco, pero que no, a la cual no estamos analizándola, ¿no? A la luz de los evangelios, y estamos reproduciendo posiblemente enseñanzas que no serían saludables para el trabajo, para concebir nuestro propio trabajo. Entonces, posiblemente nuestra ética esté basada en criterios que provee el positivismo, que es esa idea de que, bueno, no importa, ahora vamos a avanzarlo rápido, porque si no se nos va, y el capitalismo con ropaje evangélico. Ahora, ¿está mal el capitalismo en sí mismo? No, 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 lo que estoy diciendo es que analizarlo y saber que estamos haciendo eso para poder ser críticos. Con críticos no significa criticones o estar en contra, sino de poder, crítico en el sentido de poder analizar, ver y decir, esto responde a esto, no necesariamente a esto. Bueno, entonces, si yo adopto esta forma de trabajar, esta forma de emplear, esta forma de vincularme o de entender el trabajo, debo de entender que no necesariamente es nuevo testamentaria, pero quizás concuerdo con ella o me adapto a ella porque es lo que me tocó, lo que puedo hacer, pero no necesariamente tengo que decir que es la forma como se enseña en el Nuevo Testamento o que yo deba de permanecer por siempre de esto. Por ejemplo, hay una mirada que tiene que ver con el trabajo y se habla mucho de la meritocracia. ¿Alguien me podría decir cómo concibe la meritocracia? ¿O si han escuchado esto? Quizás no, y entonces pero me gustaría escucharles. ¿Han oído de esto de la meritocracia? ¿Qué es la meritocracia? Bueno, la meritocracia dice que el poder deben de tenerlo aquellas personas que han hecho los méritos para tenerlo. Y entonces, cuando se dice meritocracia, se dice más o menos esto. Dice, yo los logros que he tenido, los tengo por mi propio esfuerzo. Y yo no tengo por qué dar cuentas a nadie de lo logrado porque esto lo hice yo. Y a veces en sentido negativo significa, si aquel es pobre o aquel no progresa es porque es un vago. Yo me levantaba a las 5 de la mañana todos los días y me acostaba a las 11 de la noche. Trabajaba todos los días, hacía esto y el otro. El otro duerme hasta tarde, el otro no hace esto. La meritocracia habla del mérito individual, personal, como criterio para los logros en la vida. Y en el trabajo, obviamente, a mí me ascienden ¿por qué? Me ascienden o trabajo porque yo hago bien las cosas. Entonces va a la inversa. ¿Cuál es la inversa? Si que me han ascendido, debe de ser porque estoy haciendo bien. Entonces,
experiencias como el ascenso, como el aumento del pago y cosas por el estilo, se entienden como actos de justicia y al mismo tiempo de honor, porque las personas que están en puestos más altos dicen, debe de ser porque son mejores que los demás, porque me ascendieron porque soy mejor. Entonces, cuando se habla de ociosidad, se habla no hay que darle, fíjense el dicho, no hay que darle de comer, sino hay que enseñarle a pescar. ¿No han escuchado esto también? Al otro y así, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, porque si no se crea la gente con cultura de ociosidad, está esperando siempre que le den, no aprenden a trabajar. Pero esto tiene que ver con la ética, le llaman ética protestante, es un análisis que hizo Max Weber, y que fue muy difundida en el mundo evangélico con miradas calvinistas. Ahora, lo cual no está totalmente desacertada, no, 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 pero no observa un montón de factores. Que nosotros formamos parte de la sociedad en lo que, por ejemplo, muchos de nuestros hijos reciben educación, duermen hasta tarde, hasta ya grandes, les pagamos la universidad, les ayudamos a conseguir trabajo, se reciben recomendaciones de amigos y de amigas que son nuestras y que hemos construido, y que muchas veces los logros que tienen en la vida o que con las cuales inician sus tareas laborales no son precisamente por sus propios méritos, sino por los méritos del entorno cercano del que forma parte. Es decir, un chico que ha nacido en un hogar pobre, muy pobre, en uno de las niñas que están aquí, por ejemplo, en esta imagen, posiblemente no llegue a tener en un primer momento, y quizás nunca en su vida, porque se dice que, a ver si yo me equivoco, que el 10%, el 90% de las personas que nacen en clases medias y ricas siguen siendo ricas después, y solamente el 10% de los pobres, de todos los pobres que nacen pobres, logran ascender socialmente. El otro 90% continúa en su misma situación. Cuando esa lectura la hacemos a través de la meritocracia, estamos cometiendo un error garrafal de mirar el trabajo ¿eh? Como un espacio de producción y de ascenso social muy diferente al que se ve en el Nuevo Testamento, pero también muy injusto hacia la persona, que no ha tenido las mismas herramientas, las mismas posibilidades, y que algunas veces tiene en su marca, tiene marcado condicionamientos que no lo van a dejar ascender jamás, ni desarrollarse jamás, porque se les prohíbe la etnia, los rasgos físicos, el lugar en el que se nació, el país en el que se nació, por esta mirada de que tal país son trabajadores, porque los que hablan así también a veces dicen, tal lugares son ociosos, no los contrates, no trabajes con ellos, no, son deshonrados, no les des posibilidades. Y ya estás condicionado, sin que te conozcan, sin que puedas mostrar mérito o desmérito alguno, ya de antemano, ya se dijo lo que sos y ya se te establece en algún lugar. Entonces, si sos mujer, no, estos puestos no son para mujeres, ellas no saben hacerlo. Y si querés ser mamá, menos todavía, porque claro, después hay que darles licencias, después van a querer cuidar a los hijos, después se enferman los nenes y hay que darles permiso para que salgan, hay que pagarles más porque tienen hijos. Y fíjense, hay un montón de factores que están fuera de lo que son tus propios méritos o tus propias iniciativas y que condicionan lo que vas a hacer. Y en ese sentido, entonces, cuando la persona dice, no, porque yo por mis propios méritos he llegado a donde estoy, está ignorando una serie de factores y de personas que fueron generosas, una serie de leyes que le favorece y que cuidaron de él o de ella y no pasó todo por la familia nuclear, educación, salud, acceso a la información, una serie de cosas que le llegan por acuerdos sociales que gracias a Dios tenemos y que posibilitan que las personas al trabajo lleguen con más condiciones. A los pobres, a los enfermos, a los extranjeros, no digo que solamente a ellos, también están a personas de otras condiciones. Y subyugados, Jesús les entrega las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, Lucas capítulo 6, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, dicen los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, ¿no? Los que no tienen pan, los hambrientos, porque serán saciados. ¿De qué está hablando? No está hablándole a los vagos. Está hablando de la persona a quienes, a pesar de sus enormes esfuerzos, les es imposible vivir en plenitud por las exclusiones, la falta de solidaridad, la enfermedad, la discriminación social.
Entonces, está hablando Jesús de trabajos o de situación de empleo que pueden ser complicadas. Los milagros de Jesús también son relatos de trabajo, ¿ves? Pero no se ven usualmente así, se ven fuera del mundo de trabajo. ¿Trabajo para qué? Para la solidaridad y la justicia. El Evangelio de Juan dice, un jovencito vino, primero están charlando con los discípulos y los discípulos le dicen, Jesús, mandemos a la gente a su casa, porque la mirada del imperio, la mirada de Roma. Mandémoslo a su casa para que se compre su propia comida. Y entonces Jesús les plantea una nueva situación y le dice, denle ustedes de comer. El discípulo dice, ¿cómo le vas a dar nosotros de comer? ¿Por qué le voy a dar de comer? Cada quien que coma de lo que le corresponde a cada uno. O peor, más radicalmente. Bueno, si nosotros tenemos para comer es porque hacemos bien las cosas. Los que hacen mal las cosas, y bueno, que se las arreglen como puedan. Ese es el criterio que tiene Roma para justificar su invasión a los demás pueblos. Nosotros los invadimos para salvarlos porque ellos solos no pueden subsistir. Entonces viene el concepto de Pax Romana. ¿Cuál es la Pax Romana? Yo impongo mis criterios, en mi cultura, mi forma de vivir, porque ellos son bárbaros, porque no saben valerse por sí mismos. ¿Qué harían sin nosotros? Y entonces Jesús le dice, denle ustedes de comer. Dice, no. Y luego, ¿qué viene? Viene la respuesta más hermosa. Un jovencito, un adolescente, viene y les trae los panes y los peces. Y uno de los discípulos dice, Señor, miren, desprecian en primer momento por su concepción de trabajo, de productividad, su concepción de solidaridad, desprecian el aporte del niño, que no es visto además como trabajo, porque nosotros hoy, lamentablemente, por esa mirada, y esto lo digo bien, pero mirada capitalista que hay del trabajo, creemos que trabajo tiene que ver con la producción de bienes. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando los actos de solidaridad, los comedores que nosotros tenemos, la junta de ropa con la que ayudamos a las personas no vestidas, cuando vamos a visitar enfermos, cuando sanamos, cuando oímos y hacemos consejería, no es visto como trabajo. Eso no es trabajo, eso es servicio, dice. No, es que eso es trabajo también. Y como cristianos lo que tenemos que hacer es reconceptualizar el trabajo y hacer la pregunta, ¿por qué los otros trabajos no son también de servicio? O sea, el tema no es que el mundo invada la visión de trabajo que debe tener el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios replantee la concepción de trabajo que se da en el mundo. Entonces, los milagros son relatos de trabajo. Entonces, el chico trae lo suyo, el texto es muy hermoso, y acá yo sé que esto puede ser controversial, pero miren, en el texto de Juan no se dice en ningún momento que los panes y los peces fueron reproducidos. No dice, en ningún momento se utiliza siquiera la palabra milagro, sino es semeia, es señal. Porque dice que Jesús le pidió que se sienten, partió el pan, comenzó a repartir lo que tenía, y luego el texto salta y dice, y todos fueron saciados. Uno ha visto demasiadas películas de Sefirelli y las versiones actuales de Jesús de Nazaret, y uno ve a los peces que están saltando y de repente en el aire se reproducen y aparecen de la nada acá, y dice, claro, fue un milagro de reproducción. Es que hubo casos de milagros en los relatos, pero otros textos no dicen eso. Yo creo particularmente que hay textos de relatos de milagros donde el milagro más grande fue la solidaridad. Donde Jesús parte el pan y él comienza a compartir lo que tiene, recibido de un niño que lo recibe como bien, como ofrenda, como acto de trabajo, de amor, de compartir lo que tiene, una acción con iniciativa personal que va y trae a los demás. Y otros al ver a Jesús comenzaron a sacar el pedacito de pan, el pez, la fruta, lo poco que tenían al lado y comenzaron a solidarizarse al punto que luego se dan cuenta que con la solidaridad miles de personas podían haberse alimentado. Eso es un acto también, eso también es un milagro que necesitamos tomar en cuenta. Perdóneme, creo que se me cortó acá un poquito. Acá va. Eh, Así que bueno, ya voy terminando porque se nos va el tiempo. Perdóneme que estoy, no, estoy ahí creo en el tiempo, pero bueno, voy acortando. Entonces, me parece que acá es algo que es muy importante para tomar en cuenta. Dice, la iglesia primitiva sí lo comprendió. ¿Y sabe lo que hace? Hace esto. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ahora, esta gente era ociosa, no trabajaba, no tenía empleo. Quizás algunos sí, no digo ociosos, pero quizás no tenían empleos. O quizás no entendían el trabajo de esa manera. O quizás lo hacían después de ciertas labores de solidaridad. Ahora, entendamos que Lucas, cuando dice todo, Pablo dice, no, todos escucharon el mensaje, todos eran... Lo usa como una expresión para mostrar la amplitud de todo, pero no significa que todos los bienes y la gente se quedaba sin nada, ¿no? Cuando dice, nadie decía ser suyo propio lo que tenía, no estamos hablando de un comunismo. Eso es distorsionar el texto, incluso literariamente en este caso. Pero sin embargo, no esa crítica que no sea para ignorar un criterio de trabajo. ¿Por qué compartirían los bienes? Entonces uno puede verlo como un acto de solidaridad extra, es decir, yo tengo lo que es mío, mi propiedad, que eso yo lo quiero, y regalo lo que quiero, y ya eso es bueno. O lo puedo ver como un acto de justicia que tiene que ver con que Dios es el creador de todo el universo, incluyéndome a mí, pero también al planeta, y yo debo de buscar que los bienes se alcancen para el bienestar de todas las personas, en la medida de lo posible. Entonces, mi trabajo debe de sumar y participar para esa obra pristina, primera de Dios. Y ver yo, por ejemplo, como el trabajo que tengo, como un acto de solidaridad y de bendecir a los demás. Entonces, el trabajo fue visto como una práctica de vida plena. Claro, Jesús no añade estrés. Hoy por ejemplo, muchos hablamos, uy, estoy estresado, como si fuera un acto ético. Es decir, si vos decís estoy estresado, indirectamente estamos diciendo, soy un buen trabajador, yo me esfuerzo, por eso tengo, viste, que ya no veo a cuadritos las cosas, tengo palpitaciones a 1000%, no puedo dormir, no, si estoy tomando pastillas a lo loco, y uno lo cuenta a veces como todo, como para decir, es que soy un súper trabajador, o soy una súper trabajadora. Me enfermo de cualquier cosa porque no tengo defensas, ya no tengo defensa, porque soy tan buen trabajadora que me desgasto, me estoy quemando, estoy arruinando mi vida. Pero porque en la sociedad en la que estoy asocian trabajo con productividad. Mientras más produzcas, aunque no sepas para qué, te sos catalogado moralmente como una persona alta, ¿vieron? Porque la moral nueva de la sociedad en la que estamos, las personas estresadas son mejores que las de los vagos que vos lo ves el sábado sentados en el parque ahí tomando unos matecitos, como haríamos en Argentina, tomando una gaseosa, jugando con los hijos, divirtiéndose. ¿Qué es eso de reírse? ¿Estamos locos? ¿Está mal? ¿Descansar? ¿Cómo es eso? Entonces, Jesús no añade como forma de vida y el trabajo considerado como estrés, como efectividad, como eficiencia, como productividad. No lo ve de esa forma, sino que lo va a presentar como plenitud de vida. Por eso rompe el esquema haciendo ese milagro, en donde la gente por la solidaridad se puede alimentar y preguntarse, ¿qué sentido tiene matarse trabajando si yo no vivo, si no disfruto la vida en plenitud? Entonces, la visión de trabajo como instrumento material para la producción y para ganancias para otro con la pérdida personal no es enseñanza de Jesús. ¿Cuántas veces incluso cuando se van a casar nuestros hijos o nuestras hijas nos preguntamos si el otro es, ¿qué decimos? Trabajador. ¿Pero qué queremos decir hoy con trabajador? El trabajo debe enriquecer la vida en tanto seres creativos solidarios. No se afanen de lo que vendrá mañana, dice Jesús. Y vos decís, pará, Jesús, vos no vivías acá en el mundo en el que yo vivo. Vos estabas relajado, vos estabas tranquilo, vos caminabas por los campos y encontrabas fruta, comida y todo. Pero es que ese no es nuestro problema hoy. Vamos a ser sinceros, nosotros hoy es que pasa que no nos contentamos con la fruta, con la bebida, con la ropa que tenemos, con un techo donde o a veces románticamente se escucha, yo solo quiero tener un techo para mis hijos, pero querés que el techo tenga 1000 acres. Es un techote, no es un techo, es una hacienda lo que y bueno, está bien si querés trabajar, pero fíjate el costo. ¿Qué costo le trajo a tu vida trabajar para eso? Aunque el resto te aplaudía, la pregunta es, ¿el espíritu que mora dentro de ti te aplaude? El que le habla a tu espíritu, el que le habla a tu alma, ¿te aplaude? Entonces, el trabajo debe enriquecer la vida en tantos seres creativos.
es creativo, desarrolla tu humanidad, con la que Dios nos creó, a imagen y semejanza suya, un Dios creador. Podés ser creativo, podés tener iniciativas, estás en un espacio donde respetan esa necesidad de ocio, de sueño, de descanso, de crear en lo que estás haciendo, de ser solidarios, de ser constructores, de hacer cosas. Porque no es el producto en sí mismo. Ahora, quienes generamos trabajo, tenemos el llamado también de que sea una práctica que hace pleno a los otros. Y acá esto es mucho más que solamente buscar que improve el trabajo, porque a veces se hace todas estas estrategias de que el equipo se sienta parte del proyecto y qué sé yo, pero porque estamos queriendo en realidad que trabajen y que produzcan más cosas para nosotros, pero no es un fin en sí mismo. Entonces, ahí nos encontramos con esto, porque incluso, dice Pablo, ya termino con esto, cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Se acuerdan? Uy, esa me la enseñaron, era chiquito en la iglesia. Y había algunos que nos preocupábamos, que nos gustaba de comer, y decíamos, che, vamos a hacer algo porque si no, no llegamos a los frijoles. Entonces dice, pero Pablo está diciendo esto, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de vosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos, sino como ociosos entre ustedes. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, fíjese, pues Pablo lo menciona, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, que en este caso que es trabajar mucho. Bueno, esto se los dejo en el PowerPoint, pero acá Pablo no está criticando la ociosidad como descanso. La palabra ocio se ha visto mal tergiversada y hoy se usa para hablar de una persona que no quiere, que no sé, que no produce mucho, que no trabaja, y hay veces incluso para quienes descansan o disfrutan del trabajo. Había una historia, llega un señor inglés a visitar España y llega a un pueblo en donde se encuentra con el señor que es panadero, lo visita y ve que el señor está produciendo el pan, vende el pan de 8 a 11 de la mañana, luego agarra su caña de pescar y lo ve que se va todo el día y vuelve a las 6 7 de la tarde y así, todos los días. Trabajaba 2 3 horas en la panadería y luego se iba a pescar, otros días iba a pasear por lugares cercanos, tenía una serie de tareas. Entonces, al final de la semana, conversando con él, le dice, señor, el pan que usted produce, le dice el señor inglés, el pan que usted produce es riquísimo, la verdad que no he comido pan como este. ¿Por qué no hace más pan? Y el español dice, ¿para qué quiero más pan? ¿Para qué más pan? Para que tenga más pan, para que pueda vender más, para que pueda tener un mejor capital, para que su negocio pueda crecer. Incluso podría poner sucursales, tener una en este pueblo, luego poner en otra, puede, ¿cómo se dice? Bueno, registrar la receta con la que hace los panes, se la vende a otros lugares para que hagan el pan con la misma receta, que lleve su nombre y le pagan patentar, perdón. Y así le pueden pagar regalías por todo lo que producen en otros lados y qué sé yo y le dicen, no, no, la verdad que no, 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 la verdad que prefiero seguir como estoy. Y entonces le dice, pero no me parece que la verdad que es un desperdicio lo que usted está haciendo, porque realmente el producto que usted ofrece es de primera, es el mejor. Y entonces el español le pregunta, ¿y usted qué hace? Bueno, yo soy un empresario, ¿así? ¿Y a qué se dedica? No está en contra de la empresa, porque este señor también es empresario, pero trabaja de otra manera, el español. Y entonces le pregunta, ¿y cómo hace? No, yo la verdad que me esfuerzo, estoy trabajando 24/7, 12 horas diarias y estoy haciendo y haciendo y haciendo. ¿Y para qué lo hace esto? Y para tener más dinero, para poder tener una mejor vida. Así, ¿cómo sería eso? Bueno, lo que quiero es trabajar, 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 cumplir los 65, 70 años aproximadamente y luego jubilarme. ¿Para qué? Y para poder ir a pescar, para poder pasear y qué sé yo y todo. Y bueno, mira, es lo que estoy haciendo yo ahora. Entonces, hay cosas que hay que pensar, hay que repensarlas con relación al Nuevo Testamento.
Porque a veces nos metemos en la máquina y observamos como ociosa a una persona que por ahí ha decidido vivir de una forma diferente, o que trata o que cuida de no perder algunas cosas que hacen esencial a la vida. El trabajo debe acompañar la vida. Y es importante entender que en el Nuevo Testamento Jesús lo entiende no como una prestación de servicios o como el alquiler de trabajo. Es decir, que yo hago cosas y a cambio me dan dinero, sino que el trabajo en sí mismo debe de acompañar la relación, la realización personal. ¿Cuántas veces escuchamos de chicos a los que se les aconseja que estudien esta carrera y que trabajan de esto porque ganan más dinero? Y a veces no es, sin embargo, lo que aman y aquello a lo que aman, a veces, lamentablemente, no es muy rentado. Depende de la sociedad en la que se vive. Pero la pregunta es, ¿vale la pena siempre o exclusivamente apuntar hacia lo que genera dinero si es cuando eso requiere tanto de nosotros que no nos permite vivir en plenitud? Y que ese tipo de trabajo no hace plenos a otros también. Entonces, el trabajo que enseña el Nuevo Testamento implica solidaridad, porque es una forma de que nosotros crezcamos como cristianos, como seres humanos creados en imagen y semejanza de Dios, que planifique nuestra vida. Y en ese sentido, se critica fuertemente al trabajo como producción, como eficiencia, como desgaste, a la moral que exalta ese tipo de trabajos, ese tipo de rendimiento y que no advierte, porque no hay ética, porque no hay un análisis crítico, no advierte que ese tipo de trabajo, esa forma de concebir el trabajo, desgasta la vida humana. Eh, a veces en la iglesia nos preguntamos, decía, hermano, vamos ahora, yo quiero que oremos por trabajo. Y a veces yo lo desafío y les pregunto, ¿y qué trabajo querés? Y saben que hay muchas personas que no se hacen esa pregunta, porque hemos renunciado a lo que amamos. O no nos han enseñado a preguntarnos qué es lo que quisiéramos, qué es lo que nos haría más plenos, qué es lo que nos gustaría ser. Y solamente lo vemos como una forma de conseguir, de producir para conseguir un dinero que supuestamente luego nos ayudaría a lograr lo que queremos, pero a veces tampoco lo hace. Para que podamos seguir charlando. No sé si tenemos unos minutitos, Tomás.